lo dijo en la primera hora. Y vamos justamente a conocer la situación sanitaria que enfrenta el Ecuador. Le quiero agradecer al doctor Francisco Pérez. Él es el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública, que nos atiende telemáticamente ahora mismo. Doctor, bienvenido, buenos días. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio, un gusto, muchas gracias por el espacio, un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias a usted, doctor, por conectarse con nosotros. A ver, empecemos tal vez por lo más coyuntural, porque ustedes el fin de semana presentaron una actualización de datos respecto de la leptospirosis. Primero queremos que nos explique qué es esta enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo se desarrolla y cómo debemos enfrentarla los ecuatorianos, doctor. Sí, bueno, la leptospira es una enfermedad la leptospirosis, que es causada por la leptospira, que es una bacteria. Esta es una enfermedad zoonótica, es decir, normalmente esta bacteria vive en algunos animales, uno de ellos y el más importante es las ratas. En estas no causa ningún tipo de enfermedad, sino que vive en estos animales. Sin embargo, en la temporada invernal, cuando existe crecimiento de los ríos, las aguas se estancan, muchas ratas mueren, sus excrementos se mezclan con el agua. Estos se pueden transmitir al humano a través precisamente de esto, del contacto directo de estas aguas o de la orina de las ratas y de otros animales, incluso cerdos, ganado vacuno, etcétera, perros, gatos, y pueden transmitirse al humano precisamente por contacto directo o por las mucosas, es decir, si la persona traga esta agua o se sumerge en estas aguas, y esto pasa muy comúnmente en los niños durante esta temporada invernal, donde que hay represamiento de agua o crecimiento de ríos, y ahí es cuando se da la infección. Esta es una infección que es potencialmente mortal, no quiere decir que todas las personas que se contagian fallecen, pero es potencialmente mortal, y es lo que nosotros conocemos en un conjunto de enfermedades que se llaman enfermedades o síndromes febriles ictéricos, es decir, se caracterizan por tener fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, y un signo muy importante es que la piel se vuelve ictérica, pues esta bacteria se aloja en el hígado. Entonces de ahí es que puede producir una falla renal que puede ser una falla hepática y una falla renal que puede ser fulminante. Entonces, precisamente durante estas semanas hemos venido haciendo un monitoreo precisamente por que conocemos de la situación invernal y se levantaron las alertas epidemiológicas. Hemos tenido un brote en la ciudad de Durán, en el cantón Durán, y hemos tenido también un brote en la ciudad de Santo Domingo, que son lugares donde que normalmente no ocurre la enfermedad, pero en estas semanas ha ocurrido más de lo que se esperaba. Hay que decir que esta enfermedad ocurre normalmente en el Ecuador, es una enfermedad endémica del Ecuador y de muchas partes del mundo. Es muy complicado eliminar esta enfermedad, pues como digo, vive en las ratas, pero en estas últimas semanas, debido al emposamiento del agua, debido a la temporada invernal, pues precisamente lo que ha ocurrido es que aumenta el número de casos, sobre todo en Durán y en Santo Domingo. ¿Es una enfermedad netamente tropical o podemos, digamos, también encontrarla o se puede detectar en el callejón interandino, por ejemplo, doctor? Es una enfermedad zoonótica, no necesariamente tropical. Se desarrolla más porque las inundaciones se dan casi siempre en la costa. Sin embargo, nosotros tenemos casos reportados sobre los 2.000 metros, por ejemplo. Incluso tenemos ahora mismo 2 pacientes hospitalizados en Quito, pero son referencias que vienen de otras partes del país, ¿no? Tenemos también en la Amazonía que existen casos, normalmente existen unos 40, 50 casos al año en la Amazonía. Esto también ocurre siempre cerca de los ríos y donde que se estanca el agua, pero es una enfermedad más que tropical, es una enfermedad que se transmite por los animales y puede ocurrir. No hemos registrado casos en la altura, pero sí en el subtrópico, se podría decir. Correcto, doctor, ahí me queda claro. Ahora, ¿cuál es el tratamiento y cómo evaluamos la situación hoy en el Ecuador? Ustedes habían el último fin de semana reportado un fallecimiento y me parece 54 casos. No sé si la cifra se mantiene y cómo debemos asumir esta cifra, doctor. Bueno, esta patología puede ser una patología que necesite, puede ir de mayor a menor, ¿no? Es decir, puede ser un síndrome muy grave, como el síndrome de Wills, que es caracterizado por falla renal, falla hepática, y puede terminar en la muerte. Es lo que pasó con la paciente que falleció.
pero generalmente suelen ser enfermedades autolimitadas que necesitan tratamiento antibiótico y tratamiento sintomático. Esto se lo está haciendo. Lo necesario o lo indispensable es que las personas acudan, apenas tengan una fiebre, apenas tengan malestar general, acudan a los centros de salud, porque en esta temporada invernal no es la única alerta epidemiológica que tenemos. En los mismos lugares donde se están reportando casos de leptospira, también tenemos un aumento de casos de dengue. El dengue se puede confundir, también puede cursar con este tipo de sintomatología, fiebre, malestar, y nosotros hemos dispuesto pues en toda la costa y la Amazonía un contingente importante de pruebas diagnóstico, tantos para leptospira como para dengue, y que se pueda descartar inmediatamente cuando unas personas llegan con esta patología, con estos síntomas. Precisamente este aumento se debe a esta situación, ¿no? Nosotros llamamos a la ciudadanía que acuda a los centros de salud. Tenemos una dotación completa de pruebas, incluso de COVID, que también puede estar confundiendo ahí. Todavía, como decimos, nosotros no hemos pasado el COVID, tenemos pocos casos, pero siguen habiendo, y también tenemos un aumento de casos esperados también de influenza, ¿no? De la influenza de humanos, la influenza A y B, y estamos manteniendo todos los contingentes de vigilancia epidemiológica para que poder controlar primero todas las enfermedades y sobre todo saber dónde están ubicadas para poder dar el tratamiento oportuno. Doctor, hablamos de la leptospirosis y usted también tocó el tema del dengue. Estamos enfrentando un crudo invierno en este momento. Las cifras de dengue están, digamos, dentro de la media. ¿Está la situación, digamos, controlable o cómo la catalogamos, doctor? Bueno, nosotros nos mantenemos en dengue dentro del canal endémico, es decir, dentro de lo esperado para esta temporada invernal. Puede que estas cifras aumenten precisamente por el temporal. Ventajosamente nosotros hemos venido trabajando en todas las provincias y cantones que teníamos registrado que podía darse un aumento de casos. Hemos venido trabajando en dos cosas que son importantísimas, ¿no? Que es, primero, evitar el crecimiento de moscos cerca del domicilio, en el peridomicilio, destruyendo criaderos. Para esto hemos trabajado intensamente con los GATS y también fumigando. Entonces, tanto los GATS como el Ministerio de Salud hacen un trabajo conjunto, son actividades que son concurrentes, es decir, trabajamos en equipo y nos ha ido bastante bien. Estamos nuevamente tratando de caminar hacia la desratización, por ejemplo, que también es una competencia de los GATS, para evitar la leptospira, pero efectivamente nosotros hemos trabajado en fumigación, en desratización, en abatización, que es poner unas sustancias donde que hay aguas empozadas para que mueran las larvas de los moscos y no crezcan, y tenemos una serie más de actividades, comunicación sobre todo y diagnóstico para que estas enfermedades no traigan complicaciones, no traigan fallecimientos. En dengue, por ejemplo, durante lo que va del año hemos tenido 2 personas fallecidas. Estas 2 personas fallecieron al inicio de año y precisamente fue tal vez una automedicación de las personas que hizo confundir los síntomas. Entonces, nuevamente, cuando se sospeche de dengue es necesario ir hacia los centros de salud, porque el dengue, si nosotros utilizamos algunos fármacos de venta libre, como son los AINES, por decir alguno, diclofenac o Apronax, por decir algunas marcas comunes en el mercado, estas no son adecuadas para las personas que tengan dengue y pueden tener algún tipo de complicaciones. Entonces es mejor acudir hacia el centro de salud para que reciban la medicación adecuada. Doctor, ¿qué está pasando con la chikungunya, que también se ha escuchado en los últimos días? Bueno, nosotros en chikungunya tenemos un solo caso reportado. Esto es un caso importado, no es un caso que se contagió en el Ecuador. Ventajosamente, nuevamente por el sistema de vigilancia activado, podemos localizarlo rápidamente. Y a partir de aquí, nosotros hicimos una serie de procesos que es proteger de alguna forma, por decirlo de alguna forma, proteger a los mosquitos de la persona, es decir, que la persona se mantenga aislada y que no le piquen mosquitos, porque esta chikungunya también es una enfermedad vectorial, es decir, que si le pican a esta señora pueden ir a contagiar a otras personas más, ¿no? Entonces, precisamente lo que hicimos es tener las medidas de aislamiento de la persona. Hicimos actividades de fumigación y de destrucción de criaderos en alrededor de 6 manzanas alrededor del domicilio. Ventajosamente no hay más casos. Todavía la chikungunya no llega al país de forma de contagio. Tenemos un solo caso importado.
puede que llegue, y si llega puede ser complicado. No sé si han tenido al tanto, pero en Paraguay, por ejemplo, tienen un grave brote de chikungunya y nosotros pues estamos preparándonos precisamente con ayuda de la OPS, por ejemplo, que vamos a tener algunas acciones que vamos a realizar en conjunto precisamente para prepararnos por una eventual venida de chikungunya, aunque por el momento no tenemos ninguna alerta. ¿Hay antecedentes de la chikungunya en el Ecuador, doctor? Sí, por supuesto, en el 2015 tuvimos un brote importante de chikungunya. Desde ahí en adelante no hemos tenido más que algunos casos importados como el de ahora, pero no hemos tenido ningún brote, ¿no? Entonces, mantenemos la vigilancia levantada, es decir, estamos alertas a si hay algún síndrome que se parezca a las características de la chikungunya, pues lo que primero tenemos que hacer es descartar esta, ¿no? Y es una serie de patologías que son vectoriales y que las acciones que sirven para combatir el dengue, por ejemplo, también están encaminadas a evitar el Zika y la chikungunya. Ventajosamente Zika tampoco hemos tenido alertas y estamos siempre con nuestros equipos de vigilancia en territorio para poder reconocer de manera oportuna los casos. Doctor, digamos, en los últimos tiempos hemos dejado de hablar mucho del COVID, más allá de que hace pocos días que estuvo por acá visitándonos el señor ministro de Salud, el doctor Ruales, nos confirmó justamente la presencia de una nueva variante. ¿Cómo está la situación del COVID-19 y sus variantes? Perdón, como bien lo dijo el doctor Ruales hace algunas semanas, el COVID está en este momento en una etapa de ralentización del contagio, es decir, que existe, está presente, pero no tiene un contagio rápido. Hemos determinado hace algunas semanas también la presencia de la última variante, la BXX, que es una subvariante de la variante Omicron. Trajo algunas complicaciones en otros sistemas de salud. En nuestro país, ventajosamente, no se vio un aumento de casos. Desde hace 6 semanas nosotros hemos venido disminuyendo los casos de manera continua, pero en las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas se ha estabilizado. Esto quiere decir que hemos tenido alrededor de 400, 500 casos en estas últimas 3 semanas, se ha mantenido así. Esto quiere decir que el virus sigue circulando, pero no tiene una importancia grande dentro del Sistema Nacional de Salud. No hemos tenido hospitalizados o un aumento de la hospitalización por COVID. Tenemos alrededor de 20, 30 pacientes en todo el Sistema Nacional de Salud internados por COVID y hemos tenido alrededor de, en las últimas 5 semanas, unas 2 personas fallecidas por COVID, pero estas 2 personas fallecidas han sido personas que han tenido una comorbilidad alta, es decir, han tenido otros problemas de salud que se han complicado con COVID y además no han tenido sus dosis completas de vacuna. Entonces, nosotros mantenemos la alerta epidemiológica de COVID, estamos haciendo todos los controles necesarios y además mantenemos los programas de vacunación, es decir, tenemos vacuna disponible. Todas las vacunas son buenas, estamos también intentando ya que lleguen al país, ojalá en las próximas semanas ya podamos tener una dotación inicial de vacuna bivalente que ayudará precisamente a vacunar a los grupos que tienen mayor riesgo de contagio, personal sanitario, adultos mayores, personas de primera línea, y mantener la vacunación es seguramente la herramienta más importante que nosotros tenemos para disminuir los contagios de COVID. En algunos países todavía siguen teniendo problemas bastante serios con COVID. Nosotros, ventajosamente, gracias a todo el proceso de vacunación que hemos llevado durante estos 2 últimos años, ha sido bastante bueno y nos ha permitido que ya estemos reactivados económicamente, que pese a haber pasado el feriado de carnaval, por ejemplo, y ya no utilizar mascarillas, no tengamos un repunte de casos, ¿no? Entonces esto es importante. Pero los niveles de vacunación en este momento, ¿cómo están, doctor? Bueno, están bien. Nosotros estamos tratando de completar la dosis o la primera dosis de refuerzo, que esto es la tercera dosis que se le conoce. En esto tenemos alrededor del 60% de personas vacunadas, o sea, del total de personas vacunables, el 60%. Nos falta un tramo que sobre todo es en personas jóvenes que están entre los 12 y 18 años. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder llegar con las terceras dosis a estas personas y mantener los procesos de vacunación. Pero la vacunación ha sido efectiva, hemos tenido muy buenos resultados. La cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo se la aplica solamente a personal que tenga mayor riesgo. En eso también nos ha ido bastante bien y precisamente en estas personas que han tenido bastante riesgo, por ejemplo el personal sanitario, ya es más o menos son 8 meses de que recibieron su segunda dosis de refuerzo y pues precisamente para ellos también será eventualmente cuando tengamos la vacuna bivalente
la dosis o la tercera dosis de refuerzo o el refuerzo anual, porque eventualmente nosotros caminaremos a lo que ocurre con la influenza, que necesitamos aplicar una dosis anual debido a que cambia mucho las cepas, los tipos de virus que circulan año con año. En el caso justamente de la influenza, entiendo que la planificación del Ministerio de Salud era vacunar a las personas adultos mayores, es decir, de más de 65 años, y aquellos pertenecientes a grupos vulnerables o de atención prioritaria. ¿Ese plan se mantiene o se ha pensado en masificar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la vacuna contra la influenza, doctor? Bueno, la vacuna de la influenza es una vacuna que es focalizada para grupos especiales, es decir, los niños, los adultos mayores y las personas que tengan enfermedades crónicas. Estos son los grupos objetivo, y son los grupos objetivo porque primero que en estos grupos poblacionales es donde que más ocurre la enfermedad, y estos grupos poblacionales es donde más complicaciones puede dar. Esta vacuna es así la pauta de vacunación, no podemos poner a toda la población porque no amerita, no hay un mayor beneficio si vacunáramos a todos. El beneficio real está en vacunar a las personas que pueden complicarse con la influenza, y estos son los niños y los adultos mayores. Por lo tanto, esto se mantendrá así. Hemos tenido muy buenas tasas de vacunación, hemos cumplido con nuestros objetivos, y además hemos vacunado, por ejemplo, a personal que pudiese tener riesgo de enfermedad, como son las personas de las granjas donde se ha detectado el virus de influenza aviar, por ejemplo. Entonces, hemos hecho también acciones con otros grupos poblacionales que no estaban incluidos al inicio de nuestra planificación, pero que por las situaciones epidemiológicas pueden tener más riesgo. Doctor, yo recibí hace unos días, hace exactamente una semana recibí esta alerta, y ojalá que usted pueda tenernos una respuesta sobre esto. Me escribió una persona, me dice: hay desabastecimiento de la vacuna BCG a nivel nacional. Esta vacuna se debe administrar al nacimiento y por un caso cercano. Sé que no hay vacuna a nivel nacional. Mi sobrino, me dice la persona que me escribió, cumplirá un mes de nacimiento y aún no existe la disponibilidad del biológico. Como mi sobrino, ¿cuántos niños se quedarán sin inmunización? Me dice: mi sobrino nació hace 28 días, debió recibir la vacuna el día del nacimiento y nos dijeron en la ciudad de Loja que no hay la vacuna, que regresemos antes de cumplir el mes, y hasta hoy no hay abastecimiento en ningún centro de salud. Yo trabajo en la provincia de Morona, Santiago, me dijo la persona que me escribió, y en un intento desesperado pensamos traer al bebé acá. Pero en la cabecera cantonal, o sea, en Macas y otros 2 cantones, tampoco hay. Dicen que están esperando la desaduanización, pero hasta que eso ocurra, como mi sobrino, ¿cuántos niños en el Ecuador se quedan sin recibir la dosis de BCG que previene la tuberculosis? ¿Esto es cierto, doctor? ¿Qué respuesta le damos a la persona que me escribió y que seguramente esta inquietud la tiene mucha gente que está en sintonía, doctor? Sí, bueno, efectivamente nosotros tuvimos un problema en desaduanizar las dosis de vacuna, tuvimos un retraso en los barcos, en la llegada. Sin embargo, había existencia de vacuna, simplemente tal vez tuvieron un problema en los centros que no tenían, porque hicimos una redistribución a nivel nacional. En este momento, hace una semana, precisamente el día lunes de la semana anterior, llegó la vacuna y en este momento está ya distribuida a nivel nacional. En todos los centros de salud ahora tienen vacuna. Tuvimos un retraso no en la desaduanización, sino en el envío de la vacuna. Nosotros hacemos esta compra con mucha planificación, es decir, nosotros para comprar BCG, nosotros nos adelantamos casi 8 meses. Sin embargo, hubo algún retraso en la llegada, y los trámites de desaduanización tardan algo, pero no fue el principal problema. El principal problema fue un retraso en la llegada. Sin embargo, en este momento tenemos ya un stock completo de vacuna BCG, tenemos en hospitales y en centros de salud, así que pueden acercarse a aplicarse la dosis o la primera dosis de BCG, e incluso se puede aplicar 15 días después del mes, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Nosotros tenemos ya ahora todas las dosis de BCG listas, y es importante que acudan a aplicarse, pues en Ecuador todavía la tuberculosis es una enfermedad endémica. Entonces, a esta hora, ¿usted puede confirmar, doctor, que sí hay vacunas? Efectivamente. La vacuna BCG sí hay. Todo el país. BCG, por supuesto. Acabamos de distribuir la semana anterior a todo el país. ¿Qué pasa con las otras vacunas que se administran para los niños, para los bebés? Tenemos un stock completo. El año anterior hicimos todos los deberes y tuvimos toda el stock de vacunas listo. De hecho, nosotros estamos por lanzar el mes de mayo
una campaña de vacunación para evitar el reaparecimiento de sarampión y polio. Tenemos que vacunar alrededor de 8 millones de niños en 10 semanas y ya estamos haciendo toda la planificación necesaria para que esto ocurra. Entonces, tenemos todas las vacunas disponibles. Esta BCG tuvo un retraso, pero sin embargo teníamos existencias. Debe ser que hubo una mala distribución, tal vez en algunos lugares, pero tenemos en este momento un stock completo de todas las vacunas, de todo el esquema completo, y más bien llamamos a toda la ciudadanía que acuda a vacunarse, que cuando las brigadas lleguen a su domicilio, pues permitan que sus niños se vacunen. Las vacunas son seguramente el mejor invento del siglo XX, han ayudado a combatir muchas enfermedades y nosotros estamos trabajando para que los esquemas se completen y que en todo el Ecuador esté protegido. Correcto. Doctor, le quiero agradecer por estos minutos para conocer la situación epidemiológica que al momento enfrenta el país. Le agradezco mucho, doctor Pérez. Muchas gracias, Fabricio, un gusto. El doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del Ministerio de Salud Pública, conversando aquí en A Primera Hora sobre lo que está pasando con la leptospirosis. También un solo caso de chikungunya nos ha dicho. La situación del dengue también en el subtrópico, en el trópico de nuestro país. El COVID-19 y las vacunas, la BCG, que dice al día de hoy ya no hay problemas de desabastecimiento de estas vacunas, ¿no? Le envío un abrazo a Pedro José Freile, que está en sintonía, me dice: muchos ciudadanos esperan que no sea chikungunya lo que traigan de Paraguay, más bien que traigan rápido otras pestes que deben rendir cuentas ante la justicia. Gracias, Pedro José, por el comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.